Hola, bienvenido a otra conferencia de interpretación bíblica. Estamos juntando esfuerzos, haciendo esfuerzos eh, a partir de estas conferencias para transformarlos en una actividad práctica, la posibilidad de hacer una exégesis de un pasaje. En la línea de 10 pasos que hemos decidido seguir, cuando llegamos a este paso nos encontramos con uno de los pocos pasos opcionales. En realidad no es que sea opcional comenzar a hacerlo o no. Eh, es opcional el resultado que uno pueda llegar a obtener de este paso, porque se trata de conocimientos que, bueno, son adquiridos a nivel intelectual, en la educación formal, y son conocimientos que no solo no todos tienen, sino que aun cuando uno los haya cursado o intentado estudiar, tienen una cierta complicación. Eh, yo mismo, cuando estudiaba en el seminario esta materia, me preguntaba acerca de la importancia de profundizar en reglas ortográficas, porque en esta conferencia vamos a acercarnos al tema de cómo usar la gramática y la sintaxis. Entonces, yo me preguntaba, ¿es importante el tema de la construcción de las oraciones? ¿No es mejor avanzar hacia otros temas que pueden en apariencia ser más relevantes? Yo creo que luego de haber participado o de haber desarrollado mi ministerio pastoreando algunas iglesias en varios lugares de la Argentina y predicado cientos de sermones y ocupado tiempo en prepararlos, me doy cuenta que en ese momento yo estaba equivocado. Es un tremendo error desconocer la gramática o la sintaxis o el análisis de las palabras, sobre todo cuando nos adentramos a tratar de entender y escudriñar las escrituras. Ahora, repito, esto es una de las cosas más difíciles en esta tarea, así que lo mejor es que simplemente participemos de la conferencia, tratemos de sacar todo lo que entendamos y apliquémoslo al paso en cuestión, sin martirizar nuestra mente pensando en que no estamos llegando al objetivo de este paso. Así que al mal tiempo, buena cara, como se dice aquí en Mendoza, cuando llega sobre todo el sonda que acabamos de tener en estos días. Muy bien, para poder utilizar o para poder usar la gramática y la sintaxis, vamos a trabajar con los siguientes 3 temas. En primer lugar, evidentemente, nos vamos a enfocar en la gramática. El objetivo de enfocarnos en la gramática es poder identificar ideas completas, ideas que empiezan y que terminan. Acá no nos interesan si están dentro o fuera de un capítulo, dentro o fuera de un versículo. En segundo lugar, nos vamos a dedicar o le vamos a prestar atención a la sintaxis, cuyo objetivo en este caso va a ser identificar cómo estas ideas completas que hemos descubierto se combinan entre sí. Y finalmente nos vamos a dedicar a las definiciones. Dentro de cada idea o de la idea que hemos escogido para estudiar hay una serie de palabras que tenemos que identificar. Así que en primer lugar vamos a prestarle atención a la gramática, el descubrimiento y la identificación de ideas completas. Cuando hablamos de gramática y cuando intentamos establecer la importancia, me parece adecuado que podamos definirlo de alguna manera. Entonces,
definimos a la gramática como el estudio de las reglas y de los principios que gobiernan el uso de una lengua. Estamos aplicando esto a más de una lengua, la lengua original o las lenguas en las cuales fue escrito el mensaje que intentamos entender, y evidentemente nuestra lengua. Entonces estudiamos las reglas y principios que los gobiernan y la organización de las palabras dentro de unas oraciones y de otro tipo de constituyentes sintácticos. Esto de los constituyentes sintácticos es que tenemos las palabras constituidas o formadas o arregladas o unidas de una determinada manera. Para poder entender la sintaxis, el punto siguiente, necesitamos primero ver cómo se organizan. Ahora, esto, traducido en algo que podamos aplicar, ¿qué significa? Cuando nos acercamos a un pasaje bíblico, necesitamos, es muy importante, poder identificar dónde comienza una idea y dónde termina esa misma idea, y por consecuencia dónde se inicia una nueva idea. Ya hemos mencionado que los escritores de la Biblia, de las Escrituras, escribieron ideas específicas, relacionadas, concatenadas, que daban lugar o espacio a un mensaje completo. Entonces necesitamos identificar en primer lugar esas ideas. Nuestra pericia, nuestra especialización debe estar enfocada en identificar ideas completas. Lo más importante es que la idea no quede trunca, no quede incompleta. Evidentemente hay pasajes en donde se hace esto más fácil que en otros pasajes. Podemos tomar 3, 4, 5, 8 versículos y fácilmente identificar la primera idea, la segunda, la tercera, la cuarta y así hasta el final. Pero hay otros que no nos permiten entender. Tenemos 3 versículos, por ejemplo, o 5 versículos, y parece que fuera una idea sola, pero no está muy claro. Por ejemplo, vamos a utilizar un ejemplo. Vamos a utilizar Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, desde el versículo 1 al 5. Aparentemente, esto contiene una misma idea. Una idea, es más, una sola idea muy definida. Pero cuando empezamos a ver la estructura, vamos a encontrar que el asunto de una sola idea no es tan fácil, porque aquí hay más de una idea que están tan íntimamente ligada. Las varias ideas están muy cercanas unas a las otras, que hacen importante que estudiemos cuidadosamente, como siempre decimos, con tu libreta de apuntes a mano. Lo primero que en este caso vamos a hacer en este pequeño ejemplo, para que se entienda la importancia, vamos a marcar los verbos, las acciones, era, y también vamos a marcar a qué se refieren o a quién se refiere. Entonces, aquí veamos el verbo era, el verbo era, el verbo fueron hechas, estaba. Estos son los verbos importantes. Y también el verbo, o sea, todo esto se refiere, estas acciones se refieren al verbo, cómo era el verbo. También se refieren a Dios, otro de los sujetos o de los protagonistas. También se habla de la vida y de la luz. Ahora, si nos ponemos a revisar la primera frase, nos damos cuenta que
El verbo, acá son tres ideas relacionadas. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Es decir, que podemos darnos cuenta que el verbo, que es el principal protagonista de esta frase, era algo. Era con Dios, era Dios. Y a continuación, nuevamente se menciona, sobre todo una de las partes que está acá, es decir, el verbo, era en el principio con Dios. Igual que lo que dice aquí, el verbo era con Dios y en el principio. O sea, acá hay una sola idea. El verbo era algo, era Dios, era con Dios, etc. Ahora, si vamos a al segundo versículo, ya empiezan a mencionar otras cosas, porque ya no es el verbo ser algo, ahora es el verbo hacer, fueron hechas. Todas las cosas, acá ya no habla de Dios, ahora habla de cosas, por él, es decir, por el verbo, fueron hechas. Y sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que acá nos encontramos con una idea un poquito diferente. En el primer versículo nos encontramos que el verbo era algo, pero en el segundo versículo nos encontramos que el verbo hizo algo. ¿Qué hizo? Una serie de cosas. Ya tenemos dos ideas. Ahora, en tercer lugar, se incluyen nuevos elementos. Se incluye nuevamente en él, quiere decir que seguimos hablando del verbo, pero ahora hablamos de vida, y de una vida que en realidad es luz de los hombres. Entonces, acá nos damos cuenta que el verbo no solo era algo, era Dios. No solo hizo algo, hizo cosas, sino que tenía algo. En él, dentro del verbo, estaba la vida. Y vemos que aquí define un poco la vida, la luz de los hombres. Así que aquí ya tenemos tres ideas que básicamente son diferentes. Nos vamos al otro versículo y aquí el último versículo, que aparentemente hablaría de lo mismo, en realidad toma el tema de la luz que fue introducido antes y dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Acá nuevamente cambia la idea, porque la luz y las tinieblas y el resplandor no es ni el verbo, ni Dios, ni las cosas, etcétera, etcétera. Es decir, en esto que para nosotros, que lo hemos leído tantas veces, aparentaba ser una sola idea, tenemos cuatro ideas diferentes, una de las cuales tiene un punto de encuentro con una idea parcial. Esto hace necesario que podamos entender cuáles son las ideas que existen en nuestro texto. Las necesitamos descubrir de a poco, paso a paso, porque si no podemos caer en errores teológicos y doctrinales cuando las estamos exponiendo en una comunidad de creyentes. No existe ninguna oración o ninguna idea que podamos sacar de un texto que no la podamos relacionar con el contexto. En estos versículos hemos podido ver que lo importante es el verbo y cómo el verbo se relaciona con Dios, con las cosas que fueron hechas, con la vida y con la luz. No darnos cuenta de esto nos puede hacer pensar que aquí se está hablando de la luz, y esto es uno de las ideas secundarias. Así que cuando nos acercamos, como ya también lo hemos dicho en otras conferencias, nos acercamos a a un texto bíblico, tenemos que evaluar lo que hay antes y lo que hay después. Lo tenemos que ver dentro de un contexto. Ahora, esto se complica más si tenemos en cuenta cómo funciona la lengua española
y la relacionamos con la lengua griega o la lengua hebrea. Porque cuando intentamos identificar las ideas gramaticales completas, en el español una idea completa es una idea que está formada por un sujeto, por un verbo y por un complemento o predicado o algo que explica la relación que existe entre ese sujeto y ese verbo. Por ejemplo, si revisamos el versículo de Génesis 29:17, que originalmente fue escrito en hebreo, luego traducido en algunas versiones al griego con la Septuaginta y que llegó a nosotros en la forma del español, en español nosotros decimos Raquel es el sujeto, es el protagonista, era, aquí aparece el verbo, hermosa, este es el complemento, complementa tanto a era como al sujeto que es Raquel. Nosotros estamos acostumbrados a esto. Una idea completa tiene un protagonista, un sujeto, un verbo, algo que hace, y un complemento que explica el verbo o que explica la persona. Raquel era hermosa. Ahora, cuando nosotros nos vamos al griego, nos damos cuenta, bueno, las bases del español vienen del griego. Así que el esquema es muy similar. Nos encontramos con un sujeto, igual que en el español, nos encontramos con un verbo, igual que en el español, pero en griego aparece un objeto, que a veces el objeto tiene relación con el verbo, con el sujeto, o no. Esta sería la diferencia mayor. Y bueno, esto no nos debería preocupar. Tenemos todo el Nuevo Testamento escrito en griego y podemos encontrar esquemas o ideas que siguen esta idea, que siguen este esquema o este armado, y entonces no va a ser problemático. El verdadero problema aparece cuando nos encontramos con el hebreo. En el hebreo aparece la variación más notable. El idioma del Antiguo Testamento era hebreo, pero las oraciones se armaban diferente. Las ideas se comunicaban con oraciones que en primer lugar tenían el verbo, luego el sujeto o el protagonista y finalmente el objeto. Entonces, en hebreo se menciona que era Raquel hermosa. Hay muchas de estas frases así. Uno dice, bueno, no hablan igual que nosotros. Sí, evidentemente. Sus esquemas eran diferentes, pero si nosotros hilamos más fino, la mayoría de las estructuras gramaticales son nominales, es decir, tienen un sujeto y un complemento o predicado, nada más, no tienen un verbo. Así que en ese pasaje de Génesis 29:17, cuando Jacob se encuentra con Raquel, la frase literalmente, que para nosotros no significa mucho, dice: Lea, la hermana de Raquel, Lea ojos apagados y Raquel hermosa. Así que si tomamos el de Raquel, dice Raquel hermosa. No tiene verbo. Claro, los traductores saben de este detalle y entonces le ponen un verbo, pero es un verbo que no estaba en el original. En el original decía Raquel hermosa. El traductor dice Raquel era hermosa, para que se parezca más y lo podamos entender los que hablamos el español. Ahora, con esto que estamos viendo, ¿te das cuenta de la importancia de estudiar cuidadosamente una oración, un párrafo o un versículo? No tenemos que sacar conclusiones sencillas, fáciles o superficiales, sino que tenemos que estudiar a fondo el texto, observando la estructura que nos presenta.
repito lo que dije al comienzo. Si esto está por sobre el conocimiento que vos tenés acerca de la elaboración de frases o ideas, esto bien uno puede hacer el esfuerzo por entenderlo, y si nos aporta algún dato lo tomamos y lo guardamos en nuestro apunte, en nuestra libreta de apuntes, y si no, continuamos adelante. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer acá es, ya hemos visto la gramática, lo siguiente es enfocarnos en la sintaxis. Ya tenemos ideas completas. Ahora tenemos que ver cómo se combinan estas ideas. Para ello, lo primero que tenemos que hacer, igual que hicimos recién, es definir la sintaxis. Y entonces decimos que la sintaxis estudia las formas en las que se combinan las palabras y sus relaciones sintagmáticas y paradigmáticas o asociativas. A ver, explico un poco estas palabras complicadas. Las relaciones sintagmáticas son las relaciones que uno puede ver, leer, están escritas. Raquel era hermosa. Hay una sucesión. Está escrita de manera lineal. No importa si se trata del español o se trata del hebreo. Uno las puede ver y dice, Raquel, era, hermosa, está ahí. Ahora, las relaciones paradigmáticas o asociativas son palabras que se asocian a la palabra que está escrita, pero no está escrita. Si, por ejemplo, yo dijera, me gustan, o a Juan le gusta una fruta amarilla, las relaciones o las palabras sintagmáticas nos hacen ver una fruta amarilla. Perfecto. Juan le gusta una fruta amarilla y no decimos más nada. Pero también en esa misma frase, en nuestra mente aparecen algunas palabras que se asocian, son paradigmáticas. Y algunas personas, cuando piensan en fruta amarilla, piensan en bananas. Otras personas piensan en limones. Entonces, hay palabras que no están escritas, pero que nosotros las asociamos. Es más, si una persona no le presta atención al color de esa frase y solamente se concentra en que a Juan le gusta una fruta, puede pensar en manzanas o en frutillas. Repito, las relaciones sintagmáticas están escritas, son expresas. Uno la puede ver y ver cómo avanza. Las relaciones asociativas o paradigmáticas son relaciones que uno hace. Si la gramática, lo que vimos recién, estudia las reglas que gobiernan una oración o una idea, la sintaxis lo que hace es estudiar la manera en que se relacionan varias ideas, cómo las ideas se combinan entre sí, con lo que está escrito y con lo que uno supone que significa lo que está escrito. Por eso, lo más perfecto que podemos hacer, la pericia, debe enfocarse en entender cómo se combinan las ideas. Con la gramática entendemos las ideas, con la sintaxis entendemos cómo se combinan. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que debemos hacer y qué vamos a hacer en la parte práctica? Primero vamos a dividir nuestro texto en oraciones específicas, intentando que cada oración sea una idea. No tenemos que sacar ninguna oración de su contexto, pero tenemos que cerrar la idea. No importa que la oración o la idea comience en un versículo y termine en el siguiente. Buscamos una idea. Y después que la analizamos y nos damos cuenta si tiene un sujeto, un protagonista, si tiene un verbo, si tiene un complemento, un predicado, recién entonces empezamos a intentar entenderlas combinadas.
cómo se relaciona una idea con la otra. Por eso tenemos que comenzar usando las oraciones o los párrafos o los versículos que están en diferentes versiones de la Biblia. Cuando vemos 2, 3 o 4, como yo sugiero en este curso, 4 versiones de la Biblia, nos vamos dando cuenta que que hay ideas que no se pueden mezclar. La tradicional Reina Valera 60 tiene varios problemas en cuanto a ideas. Por eso hay que también leerlo en una versión popular o en una traducción contemporánea y de mayor nivel, traducida por un grupo de expertos y no por una sola persona, como la Nueva Versión Internacional, la Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, la Biblia en lenguaje sencillo, etcétera, etcétera. Esto nos va a ayudar a descubrir las ideas, la parte gramática, y a ver cómo se relaciona una con otra, por qué está allí. Habiendo hecho esto, lo último que nos queda, después de haber descubierto las ideas y de ver cómo se combinan, lo último que nos queda es ver dentro de estas ideas algunas palabras especiales. Entonces, ahí nos vamos a las definiciones, identificar las palabras más importantes, las palabras clave dentro de esas ideas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora o intentar explicar ahora. Ya tenemos nuestras oraciones, esas oraciones que concentran ideas, ideas completas. Ahora, en cada idea hay una o más, pero al menos una palabra específica que de alguna manera es el eje central de la oración, o que por alguna razón llama fuertemente nuestra atención. Así que tenemos que, de alguna manera, identificar su significado. A ver, vamos a elaborar la siguiente descripción de definición. La definición de palabras específicas es el estudio del significado y del uso de una palabra determinada, una palabra clave, en un contexto concreto. Por eso necesitamos entender esa palabra que nos llamó la atención o que creemos que es importante en los idiomas originales, en hebreo, en arameo o en griego. Así que en este caso, nuestra pericia, lo mejor que podemos hacer es enfocarnos en descubrir el significado original de esas palabras clave que hemos señalado. Repito este concepto. Lo primero es una definición en los idiomas originales, y para eso nos ayudan los diccionarios bíblicos o los diccionarios que contienen evidentemente definiciones de cómo se usaba determinada palabra, cómo se usaban en la cultura, en el cual los eruditos analizan esa misma palabra a lo largo de todo el escrito de ese mismo escritor. Cuando un traductor toma una palabra y la traduce o la pone en palabras al español, no siempre interpretan todo su sentido, por lo menos si lo comparamos con el sentido original. Por eso hay que buscar diccionarios, aparte del diccionario normal al cual tenemos, el diccionario bíblico al cual tenemos acceso, y el diccionario de la Real Lengua Española, tenemos que acceder a diccionarios hebreos, a diccionarios griegos, por ejemplo el de Vine o Vine, o también la concordancia exhaustiva de hebreo y griego de Strong. Esto nos va a ayudar para ubicar a la palabra que hemos escogido como clave en su contexto. En todo este proceso es importante que continuemos con la libreta de apuntes a mano, porque vamos a ir anotando todos
todo lo que vamos descubriendo. Evidentemente algunas de estas definiciones de palabras a veces aparecen al azar mientras estamos buscando otras cosas. Por eso lo importante aquí es reconocer 5 claves para estudiar las palabras. La primera de estas claves es determinar en qué contexto se escribió esa palabra. Es decir, como ya lo hemos hecho, ver qué se dice antes y qué se dice después. En segundo lugar, tenemos que ver cómo el mismo autor usa esa palabra en otros pasajes dentro del capítulo del libro, porque hay ciertas palabras importantes que un autor usa y otro no. Entonces hay que ver cómo las usa el mismo autor. También tenemos que ver cómo esa palabra ha sido usada por otros autores en otros libros de la Biblia. No tenemos que olvidarnos que ciertas palabras a veces, cuando se trata de lugares diferentes, tienen significados diferentes en el idioma original. Y finalmente la quinta clave para estudiar las palabras es: evitemos buscar significados ocultos en esas palabras. Esto se puede hacer o aplicar en libros apocalípticos, pero evidentemente los libros apocalípticos no son la mayoría en la Biblia. Entonces, no busquemos de cada palabra clave alguna suposición o algún significado oculto, como si el escritor hubiera querido usar esa palabra para expresarnos algunos de estos significados ocultos. No nos olvidemos que el estudio de un texto o bien de una palabra debe estar hecho en primer lugar teniendo en cuenta el contexto, también teniendo en cuenta la gramática, la sintaxis y las definiciones en los idiomas originales. Muy bien, todo esto va a ser aplicado entonces en el paso en cuestión. Espero que lo puedas aplicar con la mayor precisión. Nos vemos entonces en la próxima conferencia. Que Dios te bendiga.